Hola, buenos días. Mi nombre es Matías y bueno, hoy quería compartirles un poco sobre el libro de Josué, que digamos que es el que inicia la sección de los Nebim o los profetas. Em, a Josué muchos los conoceremos como aquel que, bueno, derribó los muros de Jericó, como aquel que estuvo con Moisés desde el inicio, pues digamos que Josué y Caleb son los únicos dos de esa generación que entran en la tierra prometida, pues los demás que entran son los menores de 20, digamos. Es el sexto libro de la Biblia hebrea, el sexto libro de la Biblia cristiana. El nombre Josué significa el Señor es salvación. Entender que Josué nunca, o sea, no todo el tiempo se llamó así, sino se llamaba Oseas. Esto se puede ver en el libro de Números, Números 13, versículo 8. Después ya en el versículo 16 de ese capítulo de Números, Moisés le cambia el nombre. Oseas, que significaba salvación. Pero ahora Josué significa el Señor es salvación, ¿no? En sí es un nombre teofórico que lo que intenta es demostrar esa relación que tenía Dios mismo con Josué y que Josué mantenía con Dios. Es lo que intentan simbolizar, ¿no? Y el cambio del nombre en la antigüedad era para eso, para mostrar que hay un tipo de cambio, de transformación en la persona, digamos, en su carácter, en su personalidad. Y es lo que se va a ir viendo en la vida de Josué, digamos. Pasa a estar más cerca de Dios y pasa a estar así a tal grado de cercanía como lo estuvo Moisés, digamos, su maestro en sí. Después, el escenario donde transcurren los eventos acá en el libro de Josué es Canaán, o sea, luego de que cruzan el Jordán, pues ahí van a ir a conquistar la tierra prometida. Ahí en el libro de Josué lo que se va a ir resaltando es el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto se ve en el libro de Génesis, capítulo 13, capítulo 26, capítulo 28, ahí donde se van a ver las promesas que Dios les hace en relación a su descendencia, que iba a ser tan grande como las estrellas o como la arena del mar, digamos, incontables en sí, y que iban a ser de bendición para otras naciones. Ahí se van a ir viendo el cumplimiento de esta promesa y de la tierra, ¿no? De la tierra, te llevará a una tierra donde abunda leche y miel en sí. Josué confirma que esto se cumple en el capítulo 21, versículo 45, cuando dice que todas las promesas de Dios se han cumplido y no han dejado de cumplirse, digamos. Josué reconoce el cumplimiento de esas promesas. Ahora el hecho de que se hayan cumplido las promesas de Dios y de que ellos puedan permanecer en la tierra que Dios les da dependía de su fidelidad. Por eso es que es importante, digamos, mucho aquí el hecho de cumplir los mandamientos y las leyes que Dios le estipuló, digamos, a Moisés y que tuvo que resaltar Josué en sí. Esto en sí de que es sucesor de Moisés se ve en el capítulo 31 de Deuteronomio, donde Dios mismo le ordena a Moisés que, o sea, Josué va a ser su sucesor. También podemos resaltar 4 cosas de Josué que se ven a lo largo de acá de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. En primer lugar, que él guió al pueblo a la victoria contra Refidín. Si bien quizás no le suene, esto está en Éxodo capítulo 17. Ahí es donde a Moisés le levantan los brazos, le sostienen los brazos y mientras tiene los brazos en alto el pueblo va ganando la pelea, mientras se le bajan los brazos el pueblo empieza a perder. Ahí el que está comandando al pueblo a la batalla es Josué. También poder ver otra mención más de Josué es cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley ahí al Sinaí, cuando sube al monte. Moisés hace que se queden sacerdotes, hace que se quede Aarón, pero se va con Josué, según lo que dice el pasaje. Y después, esto está en Éxodo 24:13. Después cuando descienden del monte, en el capítulo 32, es Josué el que oye los gritos, el bullicio, digamos, de cuando el pueblo se levantó unido, lo que ahí Moisés se enoja, digamos, porque se levantaron un becerro de oro. Después también otra mención importante de Josué está en Números capítulo 13, que es cuando van a explorar la tierra prometida, ¿no? Que es alguien de Josué y Caleb son los únicos dos que dan un buen informe, digamos, de que pueden conquistar esa tierra que Dios les prometió, que es una tierra abundante en sí. Y bueno, por último, ver que Josué es aquel que
que se rasga las vestiduras junto con Caleb cuando el pueblo se quiere rebelar. El pueblo dice: vamos a levantar a alguien, un cabecilla, alguien que nos devuelva de vuelta a Egipto, porque Moisés nos trajo a morir acá al desierto, es lo que dicen. En el capítulo 14 de Números aparece esto, y Josué se rasga las vestiduras, digamos. Después, cosas a resaltar de Josué, es que al igual que a Moisés, Dios le promete su presencia continua, digamos, no lo va a abandonar. También ver cómo Moisés le da, o a modo de símbolo, le impone las manos y le da sabiduría. Esto está al final de Deuteronomio, capítulo 34. Y ver cómo tuvo una larga vida, digamos, en el sentido de haber cumplido con Dios. Vivió 110 años, se nos dice al final de este libro, en Josué 24-29. En sí, ahí, como general, es un libro bastante interesante. Bueno, el personaje es bastante interesante. Si resaltamos cómo está conformado el libro, cómo inicia, bueno, ellos cruzan el Jordán, ellos van a Jericó, digamos, no saben cómo conquistar Jericó, pero Dios les muestra una estrategia poco pensada, digamos, o sea, que nadie se lo hubiese imaginado, y logran derribar las murallas, digamos, siguiendo al pie de la letra las órdenes de Dios, digamos, en sí. También luego ver cómo, a partir de la desobediencia que se dio en Jericó, ellos pierden en Jai, pues Acán comete un pecado y Dios hace que pierdan en Jai contra un ejército pequeño, una ciudad pequeña. Después Dios le da la victoria cuando hacen las cosas bien, digamos, eliminan el pecado, digamos, que había en el pueblo. Y después de ahí en adelante, si bien son engañados por los gabaonitas, porque ellos no consultan a Dios, Dios les da victoria tras victoria, digamos, por la obediencia que ellos demuestran hacia Dios. Después, si nos centramos en la fecha de escritura, la fecha de los hechos, digamos, que ocurre, es inexacta. Se sitúa la conquista de la tierra prometida desde el 1250 a.C. hasta algunos del 1500 a.C. hasta el 900 a.C. O sea, es inexacta en sí. Hay más consenso igual por esta de 1250 a.C. Esto porque, bueno, en relación a las menciones de Israel extrabíblicas, o sea, hay una mención extrabíblica, pero esto es entre el año 1224 y 1204, por Merneptah II, o sea, un faraón de Egipto, en relación a que ellos vencen a Israel en el 1224-1204 antes de Cristo. Pero esto no tiene nada que ver con eso, o sea, la victoria a Jericó, la victoria a Jai, así que es posible que haya sido mucho antes la victoria a Jericó y a Jai, la conquista de la tierra prometida, pero no lo sabemos. En sí, no se sabe bien, no hay datos exactos. Es más, algunos han dicho que en estas épocas, por la época de Josué, en el 1200 y pico antes de Cristo, en las murallas de Jericó, o sea, porque están los restos de Jericó, de la ciudad de Jericó, habían sido reforzadas, y que después de haber sido reforzadas es que caen. O sea, es como aún más imposible que alguien las haya tirado, pero en sí entendemos que fue un milagro de parte de Dios el hecho de que caen las murallas de Jericó, y justamente lo que sitúan en esa época es un terremoto, o sea, en sí los que estudian la geología del lugar. Así que la fecha es media inexacta, pero hablamos del 1200 y pico antes de Cristo. Después, cuando ellos llegan, ¿cómo fue la conquista, no? Si uno se centra en el libro de Josué específicamente, la conquista se da rápida y es firme, digamos. Ellos, después de que pierden contra Jai por su desobediencia, después obedecen y siguen firmes, digamos. Es más, en el libro de Josué se ve como la tribu de Rubén y la tribu de Gad habían preferido otras tierras antes del Jordán, pero ellos no pueden quedarse ahí y dejar que los demás israelitas peleen para conquistar la tierra prometida,
sino que ellos deben de ir, como diría algún hermano, como una punta de lanza. Ellos deben ir delante de los demás para conquistar la tierra prometida. Y después de que se haya dado todo el periodo de conquista, pueden volver a la tierra que ellos eligieron antes del Jordán. Y eso es lo que se va a ir viendo acá en el libro de Josué. En sí, la victoria, o sea, y la conquista es rápida, digamos. Pero si uno se centra en el libro de Jueces, ya no es así. Ellos están conviviendo con otros pueblos dentro de la comunidad, o sea, dentro del territorio, y es una conquista que se da muy lentamente. Muchas veces son gobernados por otros pueblos, después se levanta un libertador y los libera, pero después vuelven a caer, o sea, vuelven a ser gobernados en sí por su pecado, ¿no? O sea, se ve cómo es lento, cómo es difícil, digamos, la conquista en el libro de Jueces. Después ya algunos estudiosos, eruditos, han propuesto posturas, digamos, como para poder entender cómo fue que conquistaron esa tierra, ¿no? Algunos dicen que por acuerdos, que algunos acuerdos se ven en los libros de la Biblia, algunos acuerdos con los pueblos, pero acá hablan de acuerdos al punto de estar en paz con todos, ¿para qué cosa? Para en algún momento llegar a ser mayoría y rebelarse, es lo que plantean los eruditos. Otros hablan de una revolución. En sí ellos convivían con otros pueblos, pero ellos se juntaron con gente que era oprimida, se juntaron con campesinos y en un momento hicieron una revolución y ahí conquistaron Canaán. Esas son posturas de gente que estudia culturas semitas, ¿no? Digamos en sí. Pero las posturas bíblicas son esas dos, que en principio fue una conquista rápida, pero después se tornó difícil. Entendiendo también que en el libro de Jueces se inicia con un Josué que ya muere y que su generación ya pereció, que hay una nueva generación que no conoció a Dios en sí. Después, si nos centramos en la estructura del libro, el libro se compone de 3 partes, podríamos decir. Lo primero, la conquista de las tierras de Canaán, en el capítulo 1 al capítulo 12-24. Ahí se muestra cómo es que Josué derrotó hasta 31 reyes, se nos dice, más los que ya habían derrotado como Moisés, o sea, son un montón. Después, en segundo lugar, la división de la tierra prometida. Esto está en Josué capítulo 13, versículo 1, al capítulo 22, versículo 34. Y se reparten las tierras en sí a cada tribu de Israel, ¿no? Que a Neftalí, que a la tribu de Aser, que a la tribu de Isaacar y así y demás, ¿no? ¿Qué territorio? Para los levitas no hay territorio en sí, a no ser las ciudades de refugio y algún otro lugar más, pero entendiendo que su herencia era Dios mismo y que ellos debían de servir a Dios, ¿no? A lo que resalta esta cuestión de la repartición de las tierras, que es lo que Dios le pide a Josué, cuando Josué ya está en sus últimas, le dice que aún queda mucho territorio por conquistar, pero él que se encargue de repartir las tierras ahora, ¿no? O sea, siempre hay algo por hacer, digamos, aunque la tarea la continuarán otros, ¿no? Porque en sí en el plan de Dios nosotros formamos y hacemos nuestra parte, es lo que debemos entender. Después, en tercer lugar, está la renovación del pacto. Esto está en Josué, capítulo 23, del 1, o sea, versículo 1 hasta el capítulo 24, versículo 33. O sea, esos 2 capítulos, ¿no? Finales. Se renueva el pacto con Dios, o sea, el seguir la ley y no volverse a los ídolos, como que apunta a eso. Después, como decía, ¿no? En la primera parte del capítulo 1 al capítulo 12, se ve cómo ellos van conquistando todo. Bueno, se ve cómo derrotan a Jericó, se ve cómo pierde contra Jai, se ve cómo lo engañan los gabaonitas, y se ven también cuando pelean contra agrupaciones de reyes y demás, ¿no? En sí, como que Dios les va dando la victoria de acuerdo a su obediencia. En segundo lugar, la división de las tierras. Ahí también se ve cómo se dividen las tierras y se ve también cómo Caleb toma parte de la tierra que Moisés le prometió, de Hebrón, y también como alguien toma parte de una tierra, conquista un lugar para casarse con la hija de Caleb. Y bueno, y lo otro que había mencionado antes, este retorno de Gad y de Rubén, digamos, al lugar donde ellos se querían quedar, que era antes del Jordán. Y bueno, por último, en la renovación del pacto se ve el compromiso que uno debiera de tener para con Dios de ahí en adelante, ¿no?
Si nos situamos en su contexto, allí tenían un panteón de dioses. El más grande de todos era Baal, que es contra el que va a tener que luchar Elías, digamos, contra los falsos profetas, ¿no? Más adelante. Bueno, el dios de las lluvias, de la fertilidad, pero también tenían otros dioses. Yam, el dios del mar, Mot, el dios de la muerte, digamos, un dios que había destruido Baal. Todo esto se encontró en restos de Ugarit, ahí en las costas de Fenicia, digamos. Esto ayuda a comprender más la época de Josué, la idolatría que había en Canaán y por qué Dios le pedía que no se contaminen. Ahí también se puede entender lo que se conoce como Guerra Santa, el hecho de que Dios les mandaba que conquisten los lugares, pero debían exterminarlo todo, a sus habitantes, a los animales, a sus pertenencias, a la ciudad entera, a todo quemado, todo era como un sacrificio, digamos, para Dios, el exterminio, ¿no? Digamos, y poder ver y pensar que esto muchas veces se ha mal utilizado, lo de Guerra Santa, como para justificar la violencia de Israel, digamos, hacia otros pueblos. Actualmente se puede ver eso, y la realidad es que esas eran otras épocas. O sea, en las culturas antiguas, el que no luchaba perecía, o sea, desaparecía su cultura. Y aparte de que, según entendemos por las escrituras, Dios mismo estaba aplicando su justicia por medio de Israel, pues los pueblos habían manchado la tierra y la tierra los estaba vomitando. O sea, no habían hecho cosas buenas, digamos, moralmente, ni tampoco en relación a los cultivos y demás. O sea, Dios no estaba contento con ellos y utilizó a Israel para aplicar su justicia. Así que el concepto de Guerra Santa no es algo que se pueda aplicar en la actualidad. En esas épocas sí se podía aplicar. Otra cuestión más que se podría hablar es de las alegorías que se han hecho, ¿no? En relación a Josué con Jesús. Pues el nombre Josué en sí el nombre Jesús es una variante del nombre Josué. Josué sería en hebreo, Jesús en griego, ¿no? Y bueno, así como Josué conquista la tierra prometida, como Jesús conquistó, digamos, las adversidades de este mundo, o cómo es que en Jericó se salva a la prostituta Rahab, que después forma parte de la descendencia de Jesús, entendiendo que posteriormente iba a haber una salvación al pueblo gentil que seríamos nosotros mismos. Y así es como que algunos han visto relaciones entre los dos personajes, entre Josué y Jesús. Pero si nos centramos en el mensaje de este libro, creo que un versículo en que mayormente se concentra todo, o podría ser dos menciones, los primeros versículos, esfuérzate y sé valiente. Dios le habla a Josué y le dice que se esfuerce y sea valiente para conquistar todo lo que él le va a dar, ¿no? Pero también le habla que se esfuerce y sea valiente para poder cumplir todos los mandamientos de la ley. Y la verdad es que requiere eso de esfuerzo. Después, posteriormente, los amigos, o sea, los del pueblo, le van a decir a Josué que se esfuerce y sea valiente, así que Dios esté con él como estuvo con Moisés. Así que el mensaje en gran parte es esfuérzate y sé valiente, en la lucha en la que estés, pero también en aprender, en conocer la ley de Dios. Y el segundo mensaje que quiero resaltar acá es el que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, ¿no? Ver que había variedad de posibilidades para elegir, ¿no? O sea, en nuestra cultura actual hay variedad de posibilidades de dioses a quienes seguir. O sea, si uno se quiere involucrar con astrología, si uno se quiere involucrar con Buda, si uno se quiere involucrar con Mahoma, y hay cuantas religiones que han salido ahora por el mundo, ¿no? Digamos, y estilos de vida. Uno puede elegirlo, ¿no? Y es la misma decisión que nos pone delante Dios. O sea, elegí a quién vas a servir.
tu familia puede estar sirviendo a tus antepasados pueden estar sirviendo a otros. El país al que te mudás puede haber mayor cantidad de seguidores de Gauchito Gil, mayor cantidad de católicos, mayor cantidad del Islam, mayor cantidad de judíos, pero vos tenés que elegir a quién seguir. Y ahí es lo que separa a Josué y dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová o al Señor, digamos. Y esa es tu decisión, a quién vas a seguir, a quién vas a servir. Y bueno, debiéramos de tener una respuesta firme, así como la tuvo Josué, y seguir sirviendo a Dios. Y no olvidar sus promesas, su presencia continua en nuestra vida, y no olvidar que Él está ahí dándonos fuerza en medio de todo. Espero les haya sido bendición y hasta la próxima. Bendiciones.